Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Camila López García, soy doctora en tecnología educativa y para mí es un honor y un placer. Por mi parte, les voy a compartir la presentación que he realizado para comentar acerca de los temas que trabajo. Espero que les puedan resultar interesantes. Procedo a compartir y empezamos. Vale, el título de mi presentación versa de la siguiente manera y plantea una gran pregunta. ¿Debemos apagar la tecnología en educación? Realmente nos plantea varias preguntas, ¿no? Una de ellas que quizá es la más llamativa de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? De estar desde hace la última década especialmente fomentando el uso y el trabajo en el aula de tecnología educativa y ahora nos encontramos con un debate creciente que ya tiene unos cuantos años de trayectoria en el cual pues está debatiendo y se está planteando la reflexión de si debemos apagar la tecnología en educación, si debemos prohibirla como medida precisamente preventiva para combatir algunas de las problemáticas actuales que hay en el mundo educativo, como por ejemplo es la adicción a Internet, el acoso escolar, etcétera. Vamos a ver poquito a poco. Bueno, brevemente, simplemente me presento. Soy doctora en educación por la Universidad de Salamanca, en tecnología educativa concretamente. Eh, Actualmente me desempeño de manera profesional como project manager o jefa de proyectos en la empresa Babel, en el área de Learning Experiences. Además, bueno, soy profesora colaboradora de algunas universidades, como es la Universidad Oberta de Cataluña, también el IL3 de la Universidad de Barcelona y también la Universidad de Extremadura, entre otras colaboraciones. Además, bueno, pues tengo ciertas áreas de interés en las cuales también me voy desempeñando, tanto compartiendo conocimiento en congresos y eventos como redactando capítulos de libros o libros. Algunas de estas temáticas que llaman mi atención son el aprendizaje experiencial, especialmente además el aprendizaje inmersivo mediado por realidad virtual, realidad aumentada, mixta y el llamado metaverso, el desarrollo de la competencia digital, la adicción a Internet, las metodologías activas y actualmente también me interesa bastante la parte reflexiva de cómo nos está afectando y cómo debemos integrar la inteligencia artificial en nuestras prácticas educativas y también en nuestra vida profesional. Pueden seguirme especialmente en LinkedIn, aunque ahí también tienen acceso a mi Instagram. Bueno, pues empezamos. Me gustaría comenzar haciéndoles una gran pregunta. ¿Alguna vez le ha sucedido a ustedes que como docentes o investigadores y investigadoras en el aula o incluso en el entorno personal, bueno, pues han detectado esa urgencia, esa necesidad de consultar el teléfono móvil, el celular, aunque luego, una vez consultado, se dan cuenta de que no estaba vibrando, que no tenía ningún tipo de notificación, no había hecho ningún tipo de sonido, pero algo nos decía en la cabeza, ¿no? Nos dice en la cabeza de que está sucediendo algo y que tenemos que atender el celular. Bueno, pues esto se llama, tiene un nombre y se llama vibración fantasma. La vibración fantasma es un síntoma de la adicción a Internet realmente. Y en mi caso despertó mi curiosidad hace muchos años, ya cuando estaba dando clase en la educación secundaria y bachillerato, porque lo veía cada vez más entre mis estudiantes en el aula, ¿no? Que a pesar de comentarles que había que guardar el celular, constantemente echaban mano de él para ver qué era lo que estaba sucediendo y muchas veces se encontraban contrariados cuando se daban cuenta de que no sucedía nada. Alguna vez a nivel personal también me ha sucedido y entonces a partir de ahí empecé a investigarlo en profundidad y de ahí, bueno, pues dio lugar a mi tesis doctoral. Hoy les voy a compartir algunos datos que me han llamado bastante la atención y especialmente creo que tienen mucho que ver con esta problemática, ¿no? Es decir, es verdad, Internet y la tecnología nos trae ciertos retos y ciertas cuestiones perjudicales para nuestra salud mental,
pero a la vez nos encontramos en la disyuntiva de que lo necesitamos aprender a utilizar estas herramientas e integrarlas en nuestra vida porque nos lo demanda la sociedad, nos lo demanda el trabajo y luego también, bueno, pues en las escuelas el trabajo de la competencia digital es básico para poder afrontar una vida futura como ciudadanos y ciudadanas competentes, ¿no? Eh, pero claro, ¿cómo hacerlo sin esta tecnología? Realmente ahí nos presenta un problema bastante importante al cual di cierta solución en mi tesis doctoral. Bueno, les traigo algunos contenidos que voy a pasar bastante por encima porque tenemos poco tiempo, pero vamos, que realmente de ellos se pueden hablar horas y horas. Les recomiendo que consulten si quieren mi tesis doctoral para tener más información más detallada, pero por lo menos quiero presentarles esta problemática, ¿no? Y para entender también cuál es la naturaleza de esta alarma que está habiendo a nivel mundial de preocupación con respecto a lo que la tecnología puede provocarnos, ¿no? A las personas adultas, pero también a los menores de edad. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de adicción a Internet y de sus síntomas. Quiero comentarles acerca de esta alerta mundial de la que les hablo. Voy a hablar un poquito de España, de Europa y de Latinoamérica. Además, quiero contrastar toda esta realidad más de la prensa con los hallazgos que la investigación científica nos puede aportar. Además, quiero reflexionar con todos ustedes acerca de las consecuencias que puede traer prohibir la tecnología en los centros educativos. Eh, es importantísimo también proyectarnos hacia cómo resolver esta situación para poder tomar acciones ante ella. Primero necesitamos conocer al enemigo y después tenemos que desarrollar estrategias e ideas claras para poder vencer a este enemigo. Y por último, pues nada, simplemente una pincelada acerca del diseño de programas de prevención y acción. Vamos hacia adelante. En cuanto a adicción a Internet, bueno, el tema de la adicción a Internet no es nuevo, lleva ya unos 20 años de investigación científica, aunque no lo parezca, pero sí, aunque los últimos 10 años han sido quizá los más activos, tiene una trayectoria ya importante, ¿no? Al principio, esta problemática se expresó de manera que, bueno, era algo que se creía que podía suceder, que podía llegar a tener una adicción, pero realmente no se tenían datos suficientes como para constatar si esto podía llegar a ser una problemática importante. De hecho, en los debates científicos, algunos autores inicialmente consideraban que no había una adicción real a Internet o a las tecnologías en general, sino que lo que había era un proceso inicial de fascinación ante el descubrimiento de una nueva tecnología y cómo ésta podía aplicarse, ¿no? A nuestra vida o al contexto educativo. Pero más adelante, con los años en la investigación, se ha demostrado que no es solo una cuestión de fascinación, sino que una vez pasado ese periodo inicial, que podemos llamar como de eh, fascinación por algo nuevo, se mantenía cierta dependencia a esa tecnología. Entonces ya estábamos hablando de otra circunstancia. De hecho, en el DSM-5, que es como la Biblia, ¿no? El gran libro de la psicología, en las últimas versiones, se puede ver que no está reflejada la adicción a Internet como una patología reconocida. Pero en cambio, sí que nos podemos dar cuenta de que alguna de sus ramas, como la adicción a los videojuegos online, sí está reconocida como una patología en psicología. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, la adicción a Internet es como un gran paraguas que realmente lo abarca todo, ¿no? Lo que hace es abrazar todas las subadicciones que pueden colgar de ese paraguas. Entre ellas, pues la de los videojuegos online, ya que sin Internet no puedes acceder a ese tipo de videojuegos. Luego también están las compras online, a las finanzas online y a las redes sociales. Todas estas son dependencias y adicciones digitales que dependen de Internet para poder, eh, para que nosotros podamos llegar a acceder a esa tecnología y sentir esa dependencia de todo ello.
Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que nos tienen que llamar la atención? De qué estamos hablando realmente? ¿Vale? ¿Somos todos y todas adictas a Internet? Bueno, este tema es complejo y es que la sintomatología no ha cambiado a lo largo de los años porque es una sintomatología que es prácticamente idéntica al resto de adicciones sin sustancia, adicciones comportamentales que se le llama, como es la adicción a los videojuegos online. En este sentido, podemos ver algunos síntomas como es la tolerancia, es decir, el tiempo vuela realmente cuando estamos desempeñando y realizando esa actividad. La abstinencia es uno de los síntomas más relevantes y más determinantes a la hora de llamarnos la atención acerca de cuidado, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Que puede haber una adicción. Y es el malestar ante la desconexión, ante esos periodos en los que obligatoriamente, por la circunstancia que sea que nos lo hayan prohibido, sea que no podamos acceder, lo que sea, pues realmente sentimos una ansiedad que está provocada por esa abstinencia, ¿no? Y sentimos esa necesidad de estar conectados y conectadas. Eso muchas veces provoca el tan conocido FOMO, que es el miedo a perderse algo de lo que está sucediendo en las redes, en Internet, porque la actualidad va muy rápido. Ahora mismo tenemos un conocimiento globalizado de la inmediatez minuto a minuto de lo que está sucediendo en el mundo prácticamente. Y el no estar actualizados, el no estar al día, nos provoca esa ansiedad también. Luego, además, esto es algo fundamental y es que podemos observar que nuestra vida está alterada por esa obsesión por estar en Internet, haciendo lo que sea, o jugando videojuegos online, o tomando participación en redes sociales, haciendo compras online, etcétera, etcétera. Nuestra vida se ve alterada porque descuidamos nuestras responsabilidades, como puede ser, por ejemplo, el contexto laboral o estudiantil, incluso también nuestro contexto familiar, hobbies, amigos, etcétera, etcétera. Y por último, esto es incontrolable, es decir, no podemos evitar hacer esta conducta. Ya hemos perdido totalmente la capacidad de poder ponernos límites a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, digamos que estos síntomas son los que nos pueden dar la alarma de que algo está sucediendo aquí. Pero es muy importante también que nos demos cuenta que a lo largo del tiempo el uso que hacemos de Internet no es el mismo. De hecho, antes lo que se utilizaba también era el síntoma o el indicador del tiempo de uso de esta tecnología. A mayor tiempo de uso de la tecnología, se había observado que teníamos un mayor índice de adicción a Internet o unas mayores posibilidades de caer en una adicción a Internet. Pero a lo largo del tiempo, y es algo que he estudiado en profundidad en mi tesis doctoral, se ha podido observar que las escalas de medición de adicción a Internet ya no son fiables en este sentido, precisamente observando esta variable y recogiendo la información relativa a ella. Porque el tiempo de uso que podíamos hacer en los años 90, de la tecnología no es el mismo que hoy, año 2024, hacemos de ella, especialmente habiendo pasado una pandemia mundial en la cual pues, el uso de la tecnología fue básico y hizo que realmente pudiésemos ser una civilización funcional. Ahora mismo tenemos trabajos online, tenemos universidades online, también socializamos online. Hay una serie de características en la sociedad que ya no se pueden comparar con la de los años 90, incluso con los años 2000. Si me apuro, incluso a los años 2010, ¿no? El tiempo de uso ha aumentado y no por ello aumenta realmente la adicción a Internet. Entonces, en este caso sí que es algo que quería puntualizar. Ahora, tema de la alerta mundial. Es fundamental darnos cuenta de algo, que es que hay muchísimas noticias en Internet eh, a nivel mundial, especialmente observado España, Europa y Latinoamérica, que están alertando acerca de que, bueno, hay una reflexión en los centros educativos de que la tecnología es mala, provoca todo esto y lo que tenemos que hacer realmente es abolirla, es prohibirla en las aulas para eliminar todas estas problemáticas. Pero realmente se eliminan, ¿sí? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer.
Aquí pueden ver algunas de las noticias que podemos observar en España. Son solo una pequeña parte de todas las que hay y las últimas que podemos ver. El índice de noticias que hay forma parte de los principales periódicos digitales y no solo afecta al país completo, sino que también hay comunicación a través de cada comunidad autónoma. Lo mismo sucede en Europa, en Italia, por ejemplo, en Reino Unido, en Francia, se están estudiando medidas de prohibición de la tecnología en las aulas e incluso en algunos países ya se han aplicado por ley. Y lo mismo sucede en Latinoamérica, este debate está iniciándose y especialmente viene muy promovido con todo el revuelo que está habiendo en España y en Europa, ¿no? Porque, bueno, si España y Europa lo está haciendo, será pues porque es algo importante que deberíamos también en Latinoamérica quizá observar y eliminar en este sentido. Pero claro, todo ello tenemos que ver hasta qué punto es así realmente. ¿Se soluciona el problema prohibiendo? Bueno, hay bastantes argumentos a favor de prohibir, pero aquí les hago una pequeña recopilación de aquellos argumentos a favor de prohibir y aquellos argumentos a favor del uso de la tecnología en los centros educativos. Ya simplemente, a simple vista, ya pueden observar que hay el doble de argumentos a favor del uso de la tecnología educativa que en contra. De hecho, la gran mayoría de los que están en contra, que son, por ejemplo, la mejora del rendimiento, el bienestar físico y mental, lucha contra la adicción, lucha contra el acoso escolar, mayores distracciones, en realidad no se resuelven con la prohibición de la tecnología en las aulas. De hecho, por ejemplo, el tema de mejorar del rendimiento se ha podido observar en investigaciones y además de hace muy poquitos años, 2019, 2020, 2021, 2017, que efectivamente esto no es así. Eliminar y prohibir la tecnología en las aulas no necesariamente mejora el rendimiento, sino que incluso es al contrario. La tecnología bien utilizada puede fomentar la atracción de ese interés y aumentar la motivación, con lo cual aumentar también el rendimiento académico. Por otro lado está el tema del bienestar físico y mental. 100% es importantísimo tener momentos que le llaman detox digital, ¿no? Es decir, momentos de desconexión digital es fundamental porque, como sabemos, muchas de las herramientas digitales que tenemos, especialmente en redes sociales, están diseñadas para saturar nuestra atención y secuestrarla. Pero más allá de tomarnos estos espacios, eh, tenemos que pensar, ¿realmente hay que prohibirlo totalmente o simplemente tomándonos estos espacios es suficiente? ¿La tecnología es tan mala en el área del bienestar físico y mental? Bueno, quiero ponerles un pequeño caso que además yo puedo constatarles a nivel personal, que lo estoy experimentando desde hace 2 años y bueno, aparte de las evidencias científicas que hay, yo sí que les puedo decir, ¿no?, que hay algunas aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, eh, que facilitan mucho el que podamos acercarnos a una actividad física que por otro lado pues no sería tan sencillo o tan motivante de desempeñar. En mi caso estoy apuntada desde hace como 2 años a un gimnasio virtual, que es una aplicación con las Oculus y es bastante interesante. Hago boxeo en este caso, está gamificado y a mí que me cuesta horrores ir al gimnasio, en este sentido, pues puedo diariamente estar motivada para acceder a este gimnasio virtual. No me ha creado adicción, pero sí me ha creado una motivación bastante interesante. Además, hay aplicaciones de salud mental también en realidad virtual y la realidad virtual se utiliza muchísimo en psicología para superar fobias. Pues bueno, el discurso de la prohibición es realmente matizable. En cuanto al tema de la lucha contra la adicción a Internet, bueno, pues realmente eh, prohibir no es para nada la solución para la adicción a Internet. Y para ello les invito a leer mi tesis doctoral porque el mayor problema de la adicción a Internet no es la tecnología, aunque les pueda parecer increíble, sino que es todo un proceso emocional que está detrás, patologías previas que pueda haber o un sistema familiar y del entorno que no es para nada favorable
con respecto a la salud mental. Entonces uno puede caer en una adicción a Internet igual que puede caer a una adicción distinta, ¿vale? Así como muy resumido. En cuanto al ciberacoso, bueno, eliminar Internet, prohibirlo en las escuelas no va a eliminar el acoso. El ciberacoso tampoco, porque los estudiantes pueden continuar haciendo ciberacoso una vez que salgan del centro educativo. Y el acoso es un problema analógico, es un problema de valores, es un problema educativo que hay que realmente modificar. Además, el tema de las distracciones, ¿no? Bueno, es verdad que las pantallas distraen, por supuesto, pero si educamos para focalizar nuestra atención solo en aquellas actividades relevantes para utilizar esas pantallas, en realidad, bueno, pues esto no va a ser un gran problema. Esto es algo que se puede trabajar en el aula. De hecho, aquí Cristóbal Cobo en el 2019 en su libro hace una reflexión que me gusta mucho y les traigo, ¿no? Si bien las tecnologías no causan mentes distraídas, sí agravan la tensión entre querer alcanzar metas complejas y conseguir un autocontrol cognitivo. Ello implica, entre otras cosas, ignorar la información irrelevante y todos los estímulos asociados, además de aprender a desarrollar habilidades de autocontrol que permitan adaptarse mejor en entornos hiperestimulantes. Esto es fundamental, esta reflexión, porque el entorno hiperestimulante es algo que vamos a tener sí o sí, por mucho que prohibamos en los centros educativos o en las instituciones educativas la tecnología e Internet. Porque en el trabajo y en la vida estos entornos hiperestimulantes existen. Con lo cual, la solución nunca es prohibir, sino que es educar. ¿Educar en qué? Educar en el autocontrol, educar también en desarrollar habilidades para poder controlar esos estímulos tan potentes asociados a la tecnología. Al final es un trabajo personal que hay que hacer y hay que enseñar a nuestros estudiantes a poder hacerlo. La UNESCO además no habla de prohibir. Si leen los informes pueden ver que hay un llamamiento urgente para reflexionar acerca del uso adecuado de la tecnología, pero no hay una prohibición. Y la base de esto es que si prohibimos la tecnología en el aula, estamos prohibiendo y limitando el desarrollo de la competencia digital, que es algo fundamental y básico para ser ciudadanos competentes en el siglo XXI. Y aquí, bueno, pues vamos también a mi tesis doctoral, donde tienen un marco teórico bastante increíble, donde desarrollo todo este tema, ¿vale? En profundidad. Bueno, luego está la parte de practicidad y realismo. No me quiero detener, que si no me llevo el tiempo. El tema de la motivación, ya hemos hablado un poquito sobre ello. Y luego, bueno, pues lo más importante desde mi punto de vista, yo creo que es tener un enfoque en una educación realmente responsable, ¿no? Y facilitar la mejora del aprendizaje, porque hay muchos más argumentos a favor que en contra. Como pueden ver, aquí pongo solo mi tesis doctoral, pero dentro de mi tesis doctoral pueden encontrar una gran variedad de referencias bibliográficas de investigaciones que lo avalan. También la mejora del aprendizaje, hay investigación del 2022, otra investigación del 2020 que habla sobre lo potente que es la inclusión y la accesibilidad gracias a la tecnología. Bueno, aquí pueden ver solo algunas de las herramientas que hay de aplicaciones, que he hecho un listado de 8, pero hay muchísimas más. Además, pues la tecnología nos facilita un acceso a recursos educativos potentísimo, como por ejemplo los REA que están en Procomún en la página web de educación del Gobierno de España. Además, hay constatación de que mejora en la persona y en su entorno habilidades como por ejemplo son la asertividad, habilidades sociales, resolución de conflictos, la autoestima, el ambiente familiar y estilos de afrontamiento. Porque realmente si lo que hacemos es prohibir, estamos poniendo puertas al campo, porque el futuro de nuestros estudiantes, si prohibimos la tecnología en las aulas, va a ser el que ven en esta imagen, donde tengan que enfrentarse a un futuro totalmente tecnologizado y no sepan por dónde empezar a tratarlo, ni tengan habilidades, ni conocimientos, ni la mente pensada para ello, enfocadas en esto. Ahora, claro, ahora que conocemos todos estos datos, nos tenemos que hacer preguntas. ¿Queremos prohibir en vez de educar? Si así lo hacemos, ¿estamos preparados para sus consecuencias? ¿Qué sucederá cuando venga
otra pandemia. ¿Qué sucederá cuando lleguen tecnologías más potentes como el despliegue del metaverso, por ejemplo? ¿Qué sucederá cuando deban acceder al mercado laboral totalmente tecnológico? Hay que reflexionar. Aquí les muestro una cuestión que realmente me llamó muchísimo la atención cuando estuve investigando durante mi tesis doctoral, y es que cómo podemos realmente entender de dónde vienen los riesgos de caer en una adicción a Internet y cómo podemos resolverlos. Bueno, pues me llamó muchísimo la atención de poder observar que los factores de riesgo de la adicción a Internet son los mismos factores de protección hacia la adicción a Internet. ¿Esto cómo puede ser? No está equivocada la presentación que les estoy mostrando. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, pues para que puedan observar los factores de los que hablo son factores personales, como la relación con un trastorno psicológico previo, factores familiares, si existe o no un conflicto familiar, factores sociales, si hay déficit de habilidades sociales, por ejemplo, y además, bueno, pues lo que les decía antes del tiempo de exposición y características de la personalidad. Si estos factores juegan a favor de la persona, realmente son protectores ante una adicción a Internet. Pero si nos encontramos con una persona, un estudiante que tiene un entorno familiar conflictivo, de maltrato, eh, que tenga además unos factores personales de algún tipo de trastorno psicológico como ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, que tenga un acoso escolar, etcétera, etcétera. Además, que pueda tener factores sociales contraproducentes, que no tenga amigos, les cueste socializar, etcétera, etcétera, vamos a ver una persona con grandes tendencias a desarrollar una adicción, como puede ser la adicción a Internet. Pero en cambio, si vamos al contexto que es totalmente contrario de esos mismos factores, vamos a encontrarnos a una persona con una gran cantidad de factores protectores que podrán hacer que, aunque use muchísimo Internet y las tecnologías, realmente no vaya a caer en una adicción como tal. En cuanto a las características de la personalidad, algunas de ellas son esas que les pongo en la lista, como la impulsividad, la disforia, la intolerancia a los estímulos displacenteros, tanto físicos como psicológicos, la búsqueda exagerada de sensaciones nuevas, timidez excesiva, baja autoestima, rechazo de la imagen corporal, todo esto puesto también en positivo, ¿no? Eh, Hay algo también que es muy importante que no obviemos, y es que por muchos factores de protección que tengamos, realmente las tecnologías e Internet, con todo su abanico, redes sociales, etcétera, etcétera, están creadas para generarnos un secuestro de la atención, un secuestro de nuestro tiempo. Y eso es así realmente y cada vez está siendo más. De hecho, un factor de protección que podemos nosotros utilizar, como por ejemplo puede ser en el teléfono móvil, en el celular, poner que a partir de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, el teléfono móvil, el celular se ponga en blanco y negro. Los colores es algo que nos llama poderosamente la atención, porque si tenemos una adicción, por ejemplo, un interés desmesurado en las compras online, sin los colores ya no podemos elegir los vestidos, la ropa de cama, etcétera, etcétera, cualquier cosa que queramos. Lo mismo en redes sociales como por ejemplo Instagram o TikTok, que son sumamente visuales, en los cuales los colores envían mensajes, también son importantes. Y es lo que tiene gran atractivo. Pero aparte hay muchísimos otros factores que la tecnología trae por sí misma y cada vez se potencian más para secuestrar nuestra atención, de los que debemos ser conscientes para poder combatirlos. Porque una vez que uno empieza a darse cuenta del tiempo que está pasando y dedicando en redes sociales, por ejemplo, puede hacer una pequeña reflexión acerca de qué es lo que realmente le está capturando la atención. Algunos de ellos son las recompensas intermitentes, como por ejemplo, bueno, disculpa, las recompensas intermitentes, como por ejemplo son los me gusta, los likes. Luego están que muchas de las herramientas están gamificadas. Además, bueno, tenemos una interfaz cada vez más potente y más poderosa, enfocada a que el usuario pase la mayor parte de su tiempo ahí. En las redes sociales, pero a la vez en los videojuegos, estamos obteniendo constantemente un feedback inmediato, que nos mantiene constantemente en ese estado de yo puedo mejorar, yo puedo hacer esto, ahora puedo arreglarlo. Además,
La personalización y los algoritmos eh, cada vez, bueno, pues están capturando más nuestra atención porque están dándonos lo que buscamos. Algoritmos, por ejemplo, de Instagram y de TikTok que ya conocen nuestros gustos y que, bueno, pues nos ponen los perritos en el feed o que nos ponen aquello que más nos interesa. Entonces, obviamente van a atraer nuestra atención. Luego también está el contenido generado por otros usuarios, está el social proof y está el FOMO que antes ya hemos podido hablar un poquito sobre él. Ahora, ¿cómo vencer al enemigo? ¿Cómo vencer la adicción a Internet? Bueno, hay varios métodos. Obviamente yo aquí no me voy a meter en la parte específica del área de psicología porque no es mi área realmente, pero en la investigación en mi tesis doctoral sí que he podido observar algunas de las técnicas que se utilizan de los protocolos para poder vencer este enemigo, ¿no? Y decir, vale, tengo un sujeto, tengo un estudiante, una persona que tiene adicción a Internet, qué es lo que podemos hacer para ayudarle, ¿no? Entonces, hay realmente un protocolo ya para ello y no tiene nada que ver con prohibir la tecnología, ¿vale? Sí que puede ser reducir el uso de la tecnología o incluso prohibirlo en algunos periodos de tiempo específicos, pero es algo totalmente personalizado para ese usuario. No es algo que podamos hacer en el aula o ni siquiera a nivel de centro educativo, porque debe ir personalizado por cómo esa persona tiene esa adicción a Internet de desarrollada. Con lo cual, prohibir no es para nada algo que debamos hacer en el centro educativo. Hay que dejarlo a los profesionales de la psicología atender cada uno de los casos. Ahora bien, en educación significa que no podemos hacer nada, estamos totalmente vendidos y vendidas. No, no es así para nada. De hecho, podemos hacer muchas cosas. Desde mi punto de vista, después de toda la investigación que he realizado, yo les puedo decir algunas claves, como son, por ejemplo, si vamos desde lo global siempre a lo micro. A nivel global, integrar un protocolo global a nivel de centro de detección y seguimiento de la adicción a Internet. Fundamental, porque ahora mismo estamos utilizando la tecnología, pero no estamos haciendo ningún tipo de investigación ni de evaluación de cómo esa tecnología está afectando a nuestros estudiantes. En vez de prohibirla, vamos a investigarla y vamos a destapar procesos que puedan ser llamativos y vamos a darles la línea que necesitan, vamos a derivarlos a aquellos organismos psicológicos, generalmente, para que puedan resolver la situación que haya. Pero vamos a detectar sin penalizar el desarrollo de la competencia digital y los conocimientos del resto de estudiantes. Además, debemos de educar a los y las docentes en el buen uso de estas tecnologías para que no transmitan sus hábitos deficientes o erróneos. Incluso estamos viendo que, bueno, cuando estamos diseñando a nivel tecnopedagógico una experiencia educativa, muchas veces nos dejamos guiar por modas en vez de hacernos la gran pregunta, ¿esta tecnología realmente que yo quiero integrar aquí, que ahora está de moda, por eso me llama la atención, va a potenciar la experiencia de aprendizaje de mis estudiantes? ¿Sí o no? ¿Hasta qué punto? ¿En qué medida? Bueno, todas estas preguntas son fundamentales y solo se hacen si formamos adecuadamente a nuestros docentes. Eh, Además, deberíamos integrar en cada asignatura un trabajo cotidiano de concienciación hacia los estudiantes y no solo basado en infundir miedo acerca del correcto uso de la tecnología. Además, debemos potenciar cada experiencia de aprendizaje a través de las tecnologías de las TIC, sirviendo estas prácticas de ejemplo y de integración de buenos hábitos con las TIC en Internet. Además de todo ello, debemos integrar la metodología de aprendizaje-servicio para crear iniciativas de ayuda que trasciendan los muros del centro educativo hacia la sociedad con respecto al correcto uso de Internet. Porque aquí la responsabilidad es de todos y de todas. Los niños y las niñas son esponjas, aprenden de lo que ven y si la sociedad tiene malos hábitos, aprenderán malos hábitos, que es uno de los grandes problemas cuando dejamos a la familia la situación de educar en tecnología. Y por último, que estas prácticas puedan extenderse al entorno, como estoy comentando. Finalmente, conclusiones. Vamos a mirar un poquito hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Tenemos suficiente investigación como para erradicar el analfabetismo digital
y crear ciudadanos competentes digitalmente. No vayamos a prohibir, porque eso solo nos va a llegar a eso, a crear un analfabetismo digital en la población. Además, el único problema que hay aquí es la falta de acción correctamente encaminada por parte de las instituciones. Además, tenemos una gran resistencia al cambio y el factor económico son piedras en el camino. Ahora, con esta realidad, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es que, primero, pensar, el querer prohibir es una medida fácil y es además una medida cortoplacista para tratar de responder a un problema que es muy grande, amplio y no solo depende de la comunidad educativa. Pero también es una medida que tiene grandes repercusiones negativas en el futuro por las razones que les voy a comentar ahora. Si prohibimos la tecnología e Internet en el aula, lo que estamos creando son burbujas tecnológicas en las aulas. Burbujas, mejor dicho, antitecnológicas. ¿Esto qué consecuencias trae? Bueno, ya se lo he adelantado hace un momentito. Pues cuando prohibimos, lo que estamos haciendo es depositar en las familias la responsabilidad de educar en tecnología. Esto lo que trae es que estamos depositando en inmigrantes digitales que no tienen correctos hábitos de uso de estas tecnologías la responsabilidad de educar bien a nativos digitales. Además, esto lo que va a provocar es una salida al mercado laboral de analfabetos y analfabetas digitales. Y a nivel personal, lo mismo. No sabrán ni cómo interactuar en Internet, qué lugares son seguros y por qué, cómo cuidar su identidad digital, cómo impulsar un emprendimiento online, etcétera, etcétera. Bueno, yo espero que todas estas reflexiones, esta mirada que les he dado acerca de la adicción a Internet, eh, estas bases científicas que les he podido aportar de los argumentos a favor del uso de la tecnología y cómo podemos realmente enfrentar este gran reto en las aulas, les haya podido enriquecer de alguna manera. Les dejo aquí mi contacto por si tienen alguna pregunta o, bueno, pues simplemente quieren enviarme algún email. Les dejo con el resto de ponencias. Ha sido un placer para mí aportar estas reflexiones y bueno, me quedo atenta al resto de compañeros y compañeras porque vienen temas súper interesantes.